Gracias por escuchar nuestros audios y podcast en RTVE Play Radio y en nuestra aplicación móvil de RNE. Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. 3 y 6, 2 y 6 en las Islas Canarias, segunda hora del Espacio en Blanco. Bienvenidos si seguís ahí conectados en Radio 1, Radio 5, si nos descargáis a través del podcast o si escucháis en la radio online en ese montón de países. Y gracias a todos por ese aluvión de mensajes que estamos teniendo desde La Palma, desde Almería, desde Toro, Zamora, desde Castellón, montones de lugares de España donde se nos escucha, aunque el eje me diga que no. Seguimos con el Coronel Baños, vamos a tratar de saber algo más o si hay soluciones, pero quiero que escuchemos esto. ¿Cómo será el mundo en 2030? La tecnología más impresionante. En 2030, el mundo será completamente diferente a como lo conocemos hoy. Este cambio se dará gracias a múltiples avances tecnológicos. Muchos de ellos son de público conocimiento, pero algunos otros son muy sorprendentes. Echémosle una mirada a cómo será el mundo dentro de 10 años. Primero y principal, habrá inteligencia artificial con características humanas. Sí, tal como escucharon. Para el 2030 habrán mejorías exponenciales en campos como el poder de procesamiento de las computadoras, el reconocimiento de voz, el reconocimiento de imagen, aprendizaje profundo y en otros algoritmos de software. Bueno, eso dicen algunos que prospectan el mundo del futuro. Tú has contado ya algunas cosas. ¿Qué soluciones hay? ¿Qué puede hacer el ser humano ante todo este aluvión que nos van llevando como ovejitas al corral? Una vez más, la tecnología siempre tiene su parte positiva, pero no nos debe hacer perder nuestra conciencia social. No podemos permitir que esa tecnología sea solamente dominada y aprovechada por una élite. Que vamos a ello, vemos cómo la sociedad se está rompiendo, la élite que lo va a dominar sea la que controle esa tecnología y los demás vamos a ser prácticamente esclavos de ellos. No lo podemos permitir y sobre todo tampoco que la tecnología vaya muy por delante de la ética. La ética, Miguel, es lo que ha hecho que seamos lo que somos ahora mismo los seres humanos y no podemos tampoco dejar que la perdamos, por supuestísimo. Y luego para eso hace falta una educación que haga pensar, que haga reflexionar, que no solamente te aporte unos conocimientos que a lo mejor los olvides rápidamente, sino que te forme como persona, te conforme todos los días. Y la otra parte es necesitamos un liderazgo diferente también que se ajuste a estos nuevos tiempos, a estos tiempos tan sumamente impregnados de esa tecnología. Unos líderes que además lo sean de verdad, no unos líderes flojos como los que tenemos ahora mismo. Y para eso nos hace falta en su conjunto reformar, mejorar todo el sistema político. Fíjate qué revolución de la que te estoy hablando, pero creo que los ciudadanos lo merecemos y además lo debemos exigir y lo debemos exigir ya, no esperar más porque el mundo se precipita precisamente en una aceleración de acontecimientos y esto que decíamos para el año 2030 igual lo tenemos mucho antes. Es curioso, Pedro, lo hemos comentado, no sé también si haya sido tú, que los mismos que han inventado estos sistemas de los teléfonos inteligentes, todas estas redes, a sus propios hijos les prohíben que las utilicen o que tengan teléfonos. Qué curioso, ¿no? Así es. En el caso, por ejemplo, de Bill Gates y su esposa Melinda, a sus hijos hasta los 14 años les tenían prohibido terminantemente utilizar cualquier dispositivo electrónico, lo mismo que a sus cuidadores. Y a partir de esa edad lo que hacían es que las claves las tenían los padres y solo para un tema puntual les dejaban utilizarlo, pero bajo ese control. Mira, ahora está pasando, y lo sé muy bien, está pasando con los niños que han empezado a estudiar solo con ordenador. En algunos colegios ya están dando marcha atrás, y en otros todavía no, porque acaban de empezar, por ejemplo, este año. ¿Qué hacen los niños? Como son tan listos, a los pocos días ya han sido capaces de desbloquear el control parental y empezando a ver otras cosas mientras el profesor les explica, a comunicarse con otros compañeros, y muchas veces está bajando tremendamente el listón y muchas veces es casi perder el tiempo.
porque claro, ya no tienen libros físicos, todo lo hacen a través del ordenador. Fíjate, por eso es que tenemos que reflexionar sobre tantas cosas, saber muy bien lo que estamos haciendo y jugando sobre todo con esa juventud que es el futuro. Y por supuesto tenemos que conseguir que sean lo mejor posible por el bien de ellos y por el bien de toda la sociedad. Déjame antes de terminar que escuchemos otro fragmento de esa película de Matrix. Vaya. ¿Alguna vez has tenido un sueño, Neo, que pareciese real? ¿Qué ocurriría si no pudieras despertar de ese sueño? ¿Cómo diferenciarías el mundo de los sueños de la realidad? ¿Qué me está pasando? La respuesta está ahí fuera, Neo. Esa pregunta nos impulsa. ¿Qué es Matrix? Matrix es el mundo que ha sido puesto ante tus ojos para ocultarte la verdad. ¿Qué verdad? Ellos te vigilan, Neo. Los humanos sois una enfermedad. Sois el cáncer de este planeta. Y nosotros somos la cura. ¡Sácame de aquí de una puta vez! Bienvenido al mundo real. Pone los pelos de punta, ¿eh? Pero fíjate, Miguel, eso que han dicho de que los humanos somos el cáncer del planeta, cada vez hay más personas que están convencidas de ello. Sabes que hay una corriente internacional de que lo han interiorizado de tal manera que dicen que no van a tener hijos porque tenemos que irnos exterminando para no dañar al planeta. Que, por cierto, algo muy similar es lo que nos está diciendo, por ejemplo, el creador y director del Foro de Davos, que dice que a ver cómo se reduce la población para no dañar al planeta. Esto es muy preocupante, para que veamos que una vez más todo aquello que nos parecía distópico, que nos parecía una locura, ya lo tenemos aquí. Fíjate si hace falta abrir otros debates, abrir otras reflexiones para precisamente no caer en ese estado casi de demencia colectiva. Menos mal que hay voces como la tuya que nos dan una pequeña bofetada. Fíjate lo que dicen, como la nevera me diga lo que tengo que comprar, del bofetón lo desenchufo. Ojalá hiciéramos eso con todos los aparatos que nos controlan. Y no sé si es una frase tuya, un mundo mejor es posible, está en las primeras páginas de tu libro. Pero no basta con soñarlo, hay que construirlo día a día sin desistir jamás. Sé tú el factor del cambio. ¿Son tuyas? Son mías, es una frase mía. Si no, todo lo que no es mío siempre está, por supuesto, referenciado. Lo mismo que todos los libros empiezo con una frase similar, de este mismo corte. Y claro que sí, una vez más, tenemos que hacerlo de manera individual y tenemos que hacerlo de manera colectiva. Esto es un problema social y tenemos que solucionarlo la sociedad, más allá de nuestros líderes. Entre otras cosas, exigiendo tener buenos líderes. Y por supuesto, es lo que animo a todo el mundo, que sea cada una de las personas el factor del cambio. No esperemos tanto de los demás, no esperemos tanto, de los demás, de nuestras élites o de nuestros líderes, que nosotros mismos nos exijamos a nosotros mismos ser mejores y tener a los mejores al timón, a los mandos. Amén, ojalá así sea. Si queréis saber más, La Encrucijada Mundial, el último libro de Pedro Baños, y si quieren conectar contigo, pues a través de mi página web, geoestratego.com, también de Twitter, @geostratego, y también tengo en LinkedIn, en Facebook, lo utilice menos, y el último que me acabo de abrir en TikTok, hace 2 días, también @geostratego. Ha sido un placer tenerte en el programa, espero que hayas disfrutado con nosotros y espero volver a verte muy pronto. He disfrutado muchísimo, como siempre lo haces de una manera genial, magistral, se nota tu experiencia y además tu buen saber hacer innato, y por supuesto también me tienes a tu disposición para cuando quieras, Miguel. Gracias, te deseo lo mejor. La realidad es más amplia de lo que vemos. Permítete dudar. Traspasa las fronteras de tus sentidos. Asómate a otras verdades. Estás en el sitio correcto. Espacio en Blanco con Miguel Blanco. El sonido del misterio. La voz del misterio. En Radio Nacional. Un saludo, Miguel Blanco, y a todo el equipo. Gracias por estar ahí en la onda y abrir
abrir la mente de la gente. Gracias, ¿eh? Tres y 16, 2 y 16 en las Islas Canarias. Cambiamos de escenario y nos vamos con nuevos invitados y nuevos argumentos. Tras esa introducción os lo ofrecemos y recordar redes sociales abiertas. Y nos vamos a dar un paseo con un maestro, un paseo por una ciudad secreta o que tiene muchos secretos. Saludamos a nuestro invitado Pedro Ortega. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Miguel. Te iba a decir Pedrito, ¿cómo estás? Pues un gusto estar de nuevo en la Casa de la Radio, en Espacio en Blanco, todo un privilegio. Y yo de que estés aquí de nuevo. Con Pedro hicimos un viaje a una isla fantástica, Malta, ¿verdad? Fue algo increíble y que no se me olvidará jamás. Sí, señor. Y luego, hace tiempo, publicaste el libro Crónicas del Madrid Secreto, 80 historias, casi nada, singulares de la Villa y Corte. Ya tiene tiempo el libro, ¿verdad? Porque... Sí. Acaba de cumplir un año. Un año de vida. Salió el 8 de octubre del 21. Qué buena memoria tienes, ¿no? Bueno, para estas cosas... Hay cosas que marcan, ¿no? Sí, además es que te cuento, porque voy a contarte la historia, Miguel, que tiene de mistérico un poquito. Vale. Acabamos de hablar de que he sido papá de una niña hace 2 años. Pues en el día que Belén la dicen que tiene que ingresar para dar a luz, llega un email. Ese email no lo veo yo hasta 15 días con la niña ya nacida, con la tranquilidad de la vuelta a casa, y era la editorial Ediciones B de Penguin Random House que quiere publicar El Madrid Secreto. Wow. Así que fue la peque que se trajo debajo del brazo el libro de Crónicas del Madrid Secreto. Qué chulo, a veces ocurre eso. Hicimos un programa cuando sacaste el libro hablando de algunas historias extrañas de Madrid, pero Madrid tiene tantas cosas, ¿verdad? Es inagotable, o sea, es una fuente de misterios, secretos, enigmas inabarcable. O sea, esto de las 80 se pueden convertir en 200, quién sabe en cuántas. Y me has dicho que hacías una ruta eventualmente, no habitualmente, por el Paseo del Prado. ¿Cómo me gustaría que nos llevaras por ahí? Porque ¿sabes lo que pasa cuando, yo digo, te ponen los ojos de ver, cuando vemos con vuestra mirada, que no sé si he dicho que eras doctor en historia del arte y además ingeniero, es decir, tienes los dos aspectos. Ajá. Cuando vemos la realidad con vuestros ojos, se amplía increíblemente. Yo voy por Madrid, me fijo en alguna estatua, qué bonita, ¿no? Pero ni idea de qué representa o de qué significa, ¿no? Y vosotros, sin embargo, dais el toque, wow. Bueno, todo tiene mucho que ver también. Bueno, primero por programas como Espacio en Blanco, que te abren la imaginación y te invitan a descubrir los misterios, ¿no? Uh-huh. Pero sí que es verdad que luego también está la parte del estudio, claro, de los colegas del misterio que te dan pistas y las vas siguiendo y vas tirando del hilo. Te encuentras cosas secretas, o sea, por ejemplo, la Cibeles, que dirías que hace ahí eso. No lo adelantes, déjalo ahí. Bueno. No lo adelantes, que ahora vamos a hablar de ella. Está nuestro invitado Pedro Ortega y con él nos vamos a dar una vuelta por la Cibeles y por otros lugares de este Madrid secreto, que hay veces que hay que ponerse los ojos para poder verlo. Pues empezamos, Pedro, ya lo has dicho, la Cibeles. ¿Qué tiene la Cibeles? Bueno, la Cibeles tiene una historia, digamos, vamos a mencionar de pasada la historia conocida y vamos a profundizar un poquito en la desconocida. La conocida es que los dos leones son Atalanta y Hipómenes, un joven y una doncella que... digamos, yacieron en el templo de Cibeles y Cibeles les convirtió en dos leones macho para que no pudieran cohabitar. Esa es la leyenda conocida. La desconocida es por qué Carlos III elige a la Cibeles, que es una diosa tracia, que no es una diosa común. No, es tracia del panteón. Bueno, es verdad que aparece en el panteón romano, pero de forma muy ocasional. Y la cuestión me llevó tirando del hilo a la leyenda de Bianor, que es la intrahistoria de Cibeles, porque en época de Felipe III quisieron dar a Madrid un rango superior a Valladolid, porque estaban compitiendo para ser la capital de España, y se inventaron una historia. Esta historia emparenta a Madrid con la guerra de Troya. De allí escapa Bianor de los troyanos. Bianor y su nieto Bianor III va recibiendo mensajes del dios Apolo
y va a llegar, por ejemplo, a la zona donde se asienta la ciudad de Mantua, y el dios Apolo le dice: aquí tienes que ubicar una ciudad. Y Mantua la toma por el nombre de su madre, Manto. Pero a Apolo le dice: tienes que continuar, y llega a la tierra de los carpetanos. Y la tierra de los carpetanos es la zona de Madrid. Ahí, tras una serie de avatares, el dios envía a una mujer en un carro tirado por 2 leones que viene del cielo, que es la diosa Metragirta. Y esa diosa Metragirta sería otro nombre de ahí vendría la palabra Madrid, y esa diosa pues sería el equivalente a la diosa Cibeles, porque, como hemos visto, está en un carro tirado por 2 leones. Y lo curioso es que esa Mantua carpetana aparece en un mapa de los más famosos de Madrid, en el que pone Mantua Carpetanorum sive matritum urs regia, la Mantua carpetana en Madrid como ciudad regia. O sea que esa leyenda de Vianor se perpetúa en el tiempo, y es factible que Carlos III tomara de esa diosa Metragirta a la diosa Cibeles. Qué curioso. Hace poco en algún programa de televisión he visto eso, algunos misterios que rodeaban a toda esa diosa. No solamente el lugar, o sea, la estatua, la fuente, sino donde está ubicado tiene algo especial, ¿no? Abajo, corrientes de agua que se cruzan. Sí, ahí lo que tenemos en realidad debajo es donde se guarda el oro del Banco de España. ¿Y qué sucede? Efectivamente hay una serie de corrientes y que están, el agua almacenada. Porque si alguien osa entrar a robar el oro del Banco de España, al descender saltarían las alarmas y todo se inundaría. Ese es el sistema de seguridad que tiene el Banco de España. Y bueno, es un lugar especial. Nos damos cuenta de la importancia en este mundo que vivimos ahora, de la importancia que tienen los símbolos, una estatua como esa, o pasa como me pasa a mí, que de repente voy por ahí, qué bonita, pero no te fijas en lo que hay ahí, que hay algo muy poderoso y potente. Claro, cuando a mí me ha pasado, pues conversando sobre todo con compañeros, este tema de la leyenda de Vianor vino pues de una conversación con un compañero historiador del arte también, Luis Nieto, y dice: oye, Pedro, ¿y conoces tú esta leyenda de Vianor? Y cuando me leo la historia de Vianor, me doy cuenta de ese paralelismo que hay entre la diosa Metragirta de esa leyenda y la estatua de Cibeles, y a partir de ahí pues tiras de ese hilo, ¿no? Pero no me has contestado que si nos damos cuenta del valor que tienen los símbolos, o hemos perdido ya esa posibilidad de Sí, mira, acudí hace muy poco a una conferencia del psicólogo Luis Muiño, en el que hablaba de las sociedades colectivas o las individualistas. En las colectivas los símbolos son conocidos por todos, en las individualistas cada uno se inventa sus símbolos, y vivimos en una sociedad individualista, con lo cual lo que hacemos es crearnos nuestros propios símbolos, y por eso no somos capaces muchas veces de ver lo que significan los símbolos que tenemos en nuestra mirada. Y no solamente está Cibeles en ese recorrido, hemos hablado de Apolo, una estatua de Apolo. Sí, la tenemos. Eso sí que no tengo ni idea. Está escondida la pobre estatua entre Cibeles y Neptuno. Si damos un paseo por la mediana que cruza el Paseo del Prado, pues tenemos ahí escondido al dios Apolo. Es el dios Apolo citereo, que lleva la cítara. Es el dios Apolo que toca música para llevarse a las musas, que se las lleva del monte Licón al monte Parnaso, que es su casa. Las musas son las diosas que inspiran, las semidiosas que inspiran a los artistas, a los músicos, pintores. Y ese Apolo es un dios solar. De hecho, no, es una estatua bastante imponente. Lo que pasa es que está camuflada entre los árboles, y se le ha elegido, Cibeles representaría, está hecha en tiempos de Carlos III. Cibeles representaría el territorio, digamos, terrestre del dominio Borbón. Neptuno sería el mar, y Apolo sería, digamos, la monarquía, ¿no? El que rige sobre la tierra y el mar. Y este dios Apolo es muy curioso porque está la mirada la tiene dirigida a Levante, al nacimiento del sol. O sea que es esa simbología de dios solar, pues la tenemos en este dios Apolo. Cibeles, Apolo, un poquito más abajo Neptuno. ¿Es casualidad? No, esto responde a un programa de Ventura Rodríguez, que era arquitecto de Carlos III,
Y por eso digo que me intrigó sobre todo, o sea, Apolo es un dios clásico, Neptuno también, bueno, Neptuno también tiene lo suyo. Fíjate que Neptuno, si te das cuenta, tiene dos atributos, según si vamos a verle en la plaza. Tiene un tridente en una mano y una serpiente enroscada en el otro. ¿Y qué personaje tiene un tridente, tiene el rabo y tiene una serpiente en el brazo? El demonio. Y realmente es que el dios Neptuno, el dios cuando los cristianos, como diríamos, se convierten en la religión oficial de todo Occidente, lo que hacen es sustituir los símbolos de los dioses paganos y convertirlos en dioses malvados. Entonces, esa serpiente de la sabiduría se convierte en la serpiente de la tentación, por ejemplo. O esos atributos del dios Neptuno, ese tridente se convierte también en uno de los atributos del diablo. Qué curioso. ¿Y tiene algo que ver que haya equipos de fútbol que vayan a celebrar allí en uno u otro lugar? Bueno, a lo mejor se cargan, porque la que se monta es increíble cuando hacen esas fiestas que ganan algo. Se llena todo de una energía que no sé si la absorberán las fuentes, las estatuas. No, desde luego. Bueno, yo creo que era muy pequeño, pero creo recordar que al principio el Atleti iba también a Cibeles a celebrar los triunfos. No es un dato que tenga contrastado al 100%, pero me parece que sí. Pero desde luego en la zona del Paseo del Prado, que aprovecho a decir que es Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, está reconocido así porque fue el primer paseo arbolado que se abrió a la ciudadanía. Y es el ejemplo del urbanismo ilustrado, en el cual Carlos III quiso abrir a la ciudadanía el mundo de la ciencia, porque por ejemplo el Museo del Prado era el Gabinete de Historia Natural, el Real Observatorio Astronómico era la Casa de la Astronomía y el Real Jardín Botánico era la Casa de la Botánica, y todos abiertos al pueblo para que pudiera ilustrarse, como bien dice la palabra. Y que tenemos que ir a darnos una vuelta por ahí, por el Paseo del Prado, ¿vale? Mira, él dice que sí. Leonardo da Vinci, ¿qué pinta Leonardo da Vinci en Madrid? Yo no sabía nada de eso. Leonardo da Vinci, bueno, lo primero que voy a decir es que Leonardo nunca estuvo en Madrid. Vale. No nos asustemos. Vale. Pero sus huellas sí que están en la ciudad de Madrid. Vamos a empezar por una que es muy recóndita y que me topé en uno de los museos, de mis museos favoritos de Madrid, que es el Museo Lázaro Galdiano. En este museo, que es la colección de Lázaro Galdiano, allí nos encontramos un cuadro muy inquietante, porque es un rostro con unas melenas rubias onduladas que no sabemos muy bien si es un chico o es una chica. Es un rostro andrógino. Y no se sabe si por una inscripción que se puede ver en rayos X, parece que pone algo así como la Mag, y se pensaba que era la Magdalena. Últimamente se ha pensado que no, que es el Salvador adolescente, y de hecho en la cartela dice que es el Salvador adolescente. ¿Y qué pasa? Que este cuadro sabemos que es del taller de Leonardo da Vinci. Ahí entronca esta filosofía de lo andrógino con un ideal que tenía Leonardo. De hecho, la misma Gioconda, aunque tiene rasgos femeninos, no deja de tener un cierto elemento masculino, o sea, ese elemento ambiguo está en la Gioconda. Y si nos fijamos, por ejemplo, en el cuadro de la Última Cena, San Felipe también es un personaje andrógino, o también el San Juan del Louvre también es un personaje andrógino. O sea que para Leonardo el tema del andrógino era un tema capital. Y hablaba de la Gioconda. Si nos vamos al Museo del Prado, hace unas décadas, si nos pasábamos por allí, veíamos una copia de la Gioconda tardía, con el fondo oscuro, que no sabíamos muy bien de quién provenía, y que cuando se la llevó a hacer, o la pidieron para una exposición antológica, creo recordar que en el Museo del Louvre de Leonardo y su taller, la bajaron a limpiar.
y cuando limpiaron ese fondo negro del cuadro de la Gioconda saltó la sorpresa. El fondo coincidía exactamente con el de la Gioconda de Leonardo da Vinci. ¿Y eso qué quería decir? Que fue pintada al mismo tiempo. Y de hecho los expertos dicen que hay pinceladas que son de la mano del maestro. Así que tendríamos en Madrid la segunda Gioconda, por decirlo, pues la copia mejor de la Gioconda que... Y con Pedro Ortega dándonos una vuelta por Madrid y averiguando cosas extrañas. ¿Querías contarme algo más de Leonardo? Hay una joya de Leonardo que nos ha faltado mencionar, que está en la Biblioteca Nacional de España, que son los Códices de Madrid de Leonardo da Vinci, con dibujos originales del maestro. Así que esa es la pieza clave, la tercera en discordia, que sería la tercera huella de Leonardo en la ciudad de Madrid. ¿Cuántas cosas aprendemos? ¿Y Botticelli? Vámonos al Museo del Prado otra vez. Ahí tenemos una historia fantástica. Y es que tenemos una serie de tres... La serie en realidad la conforman 4 lienzos. En el Prado tenemos 3 de ellos. Y conforman la historia de Nastallo degli Onesti. Para que nos hagamos una idea, estos cuadros, los 4 cuadros, eran una serie que cuentan una historia en la que a veces vemos la escena repetida. Es como si Botticelli hubiera querido contar una historia en un cómic, pero del siglo XV. ¿Qué cuenta esa historia? Pues una historia muy curiosa. Nastallo es un joven que vive en Rávena, que está enamorado de una doncella, y la doncella no le corresponde. Entonces pues le entra la apatía, la necesidad de estar solo, y se va al bosque. Y está penando, y de pronto ve aparecer a lo lejos una joven semidesnuda corriendo, un caballero en un corcel blanco blandiendo una espada, que llega, la da caza y la atraviesa con la espada. Y se queda Nastallo totalmente... Entonces, claro, ante aquella escena tan dantesca, pregunta qué es lo que está pasando, y le cuentan lo que pasa. Y el caballero dice: yo estaba enamorado de esta mujer y no me correspondió y me suicidé, por lo cual caí en pecado, y ella murió también joven, y por no corresponderme también murió en pecado, y hemos sido condenados los dos a hacer un eterno retorno en el cual doy caza a esta mujer hasta que la alcanzo y la atravieso con mi espada. Entonces Nastallo idea una historia, y es que va a convocar un banquete en ese mismo lugar con su amada y con las familias. Entonces están en el banquete y ven la escena pasar del caballero con la espada que atraviesa a la mujer, cuenta a su amada esa leyenda, y ella dice: bueno, o le correspondo a Nastallo o me vuelve a pasar lo mismo, nos condenamos los dos al infierno, con lo cual eso termina en una boda entre Nastallo y su amada. Esa es un poco la historia. ¿Y todo está reflejado en el cuadro? En 4 cuadros, en 4 lienzos, pero sí que es verdad que hay como un sentido como del cómic, ¿no? Porque ves en primero, segundo y tercer plano las distintas escenas de esta historia que os contaba. Sé que en Madrid hay un templo dedicado a Devot, que es un templo egipcio, pero ¿hay pirámides en Madrid? Bueno, hay alguna por ahí, pero no las que... Me refiero a hay alguna pirámide rematando algún edificio en la Castellana, pero hubo una serie de proyectos para que Madrid tuviera sus pirámides. Y de hecho, 2 de ellos vienen de la mano de nada menos que de Francisco de Goya. No me digas. Estamos hablando de nuestro genio aragonés que en Madrid pintó los cuadros de los fusilamientos del 3 de mayo, vivió una época horrible, por eso se refleja en sus obras, en sus lienzos, pero también nos han quedado estos 2 dibujos. Uno de ellos se cree que es un cenotafio que hubiera sido en forma piramidal, que hubiera sido un monumento para los caídos en 1808, en la Guerra de la Independencia. Pero luego hay otro proyecto de una pirámide mucho más vertical y que podría haber sido como una especie de una suerte de puerta de entrada a la ciudad de Madrid. Así que tenemos esos 2 proyectos. Y luego hay un tercero que nos remonta ya al siglo XX, a 1940,
que es un proyecto de pirámide hecha en honor a los caídos en la guerra civil. Y de hecho ha habido una confusión, porque siempre se ha hablado de que Franco habría construido, en vez de el Valle de los Caídos, con una cruz tan colosal, que al principio hubiera pensado en un proyecto piramidal, pero eso no es así. Es verdad que se proyecta este proyecto piramidal por unos arquitectos que eran franquistas, pero no es el proyecto que Franco evaluó para el Valle de los Caídos. Pero bueno, tienen esa conexión. Vale, del pasado nos pegamos un salto. Madrid, con relación a la llegada del hombre a la luna, ¿qué es esto? Bueno, vale, pues cómo sí. Me gusta cómo te apasionas cuando cuentas la historia. ¿Verdad que sí? Dan ganas, se lo digo a nuestro equipo, dan ganas de irse con él. Pues mira, lo tenemos muy, bueno, no cerca de aquí, no, pero si estamos por el centro de Madrid y pasamos por la Gran Vía y nos fijamos en el edificio de Telefónica, que ahora es un magnífico centro de exposiciones, conferencias. Bueno, pues ese edificio es donde estaban las centralitas de Telefónica cuando empezó todas las telecomunicaciones. Y si nos vamos a los años 60, tenemos el momento en que Estados Unidos y Rusia están compitiendo por llegar a la Luna. ¿Qué sucede? Bueno, para cuando ponemos en órbita una nave, esta nave tiene que, digamos, según va rotando la Tierra, digamos, dejas de verla, ¿no? Entonces, para tener en todo momento monitorizada una nave espacial, hay que tener por lo menos 3 bases en el planeta Tierra para tener en todo momento contacto. Entonces, una está en Estados Unidos, en Houston, otra está en Australia y la tercera está aquí en España, en Robledo de Chavela. Sí. Y en Maspalomas también creo que había conexión en Las Palmas. El caso es que la NASA firma un acuerdo con Telefónica para que sea la que gestione las telecomunicaciones del programa Apolo, y de hecho cuando el hombre pisa la Luna, en ese momento la señal estaba llegando a España, así que fuimos los primeros que fuimos testigos de la llegada a la Luna por milisegundos, ¿no? Porque enseguida llega la señal a Estados Unidos y a Australia y a todo el mundo, pero es verdad que la estación que recibió la señal fue en España. Insisto, la cantidad de cosas que se aprenden con alguien que tiene ojos de ver las cosas de otra manera. La embajada a Tamorlán, ¿esto es una leyenda o qué es esto? No, esto es una crónica de viajes. ¿Sí? Es el Mistérica Terra Secreta del siglo XV. Ya estamos hablando... Mistérica era el nombre de la revista que tú hacías, ¿verdad? Eso es. Y que bueno, que mantiene su espíritu en Mistérica Land, que es un boletín que publico cada 15 días. Luego lo comentamos si quieres. Pues mira, el viaje a Tamorlán es, vamos a situarnos, principios del siglo XV. Los turcos en el Mediterráneo. Castilla. Castilla sabe de un rey, Tamorlán, de Uzbekistán nada menos, que es enemigo de los turcos, pero digamos desde la otra parte, desde Oriente, y quiere establecer relaciones diplomáticas para entre los dos luchar contra los turcos. Entonces manda una embajada que va a tardar unos años en realizar su periplo, y Ruy González de Clavijo, que es el que comanda esa embajada, va a dejar por escrito su viaje. Y en su viaje van a pasar cosas increíbles. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, que nos da noticia de Troya. Dice, pasamos por las costas de Troya, en un texto literal, o sea, un texto que cuenta una historia real. Estamos hablando de que en el siglo XV Ruy González de Clavijo estaba dando la pista a Schliemann en el siglo XIX de que la Troya existía y que pasó cerca de ese lugar. Eso ya sería solo por eso ya merece la pena la historia que nos cuenta Ruy González de Clavijo. Pero luego van pasando toda una serie de avatares en los que se mezcla lo religioso, lo fantasmal. Por ejemplo, cuenta historias en Constantinopla sobre los votos, de
brazos de San Juan Bautista, que tienen sus leyendas, o caballeros fantasmales. Bueno, yo recomiendo muchísimo su lectura y me parece que es un texto, bueno, fantástico. Inaugura la literatura de viajes y además recoge un montón de misterios. Talismanes con cuadrados mágicos. ¿Esto dónde está y esto qué es? Museo Arqueológico Nacional. Que es una joya, ¿eh? Es una joya, vamos, es increíble. Hay varias historias en el libro que tienen la referencia del Museo Arqueológico. Bueno, pues esto es uno de los... son unos talismanes muy, muy pequeños que tienen, por un lado, un cuadrado mágico. ¿Qué es esto del cuadrado mágico? Pues unos cuadrados... ¿De qué fecha estamos hablando? Siglos XV y XVI. 15 y 16. Y lo que representan, vamos, son cuadrados mágicos porque si tú divides el cuadrado, o sea, ves los números que están en el cuadrado, si los miras en horizontal o vertical y sumas sus columnas o sus filas, todas dan el mismo número. Y por el reverso, algunos de ellos tienen a los dioses planetarios. Pues los dioses un poco conocidos, los planetas conocidos en la época: Marte, Venus, Mercurio, el Sol, la Luna. Y de hecho a estos talismanes a veces se confeccionaban con el metal asociado a cada uno de esos planetas. Y luego también hay como dos grupos. El segundo grupo lo que hace es relacionarlo con arcángeles. Ya entraríamos en un tema cristiano pagano, porque se cree que podrían, o incluso hebreo, se cree que podían ser, porque hay símbolos hebreos, pero está el rostro de Cristo, para que, digamos, si les pillaban con ese talismán a los hebreos, no pensaran que eran judíos, sino que eran en realidad cristianos. Pero en el libro hay otra idea talismánica que no quiero dejar de contar. Por favor. Que es la historia de Maslama al-Mairisi, Maslama el madrileño, y nos vamos al Madrid musulmán. Y es que este madrileño del siglo XI, al-Mairisi quiere decir el de Madrid, o sea, es el gentilicio. Pues este Maslama al-Mairisi escribió un libro de magia talismánica que inspiró todo el medievo, o sea, que y que es un libro que se llama el Picatrix. Sí. Pues el Picatrix puede ser el inspirador de esos talismanes que hemos hablado antes. Picatrix, un libro famosísimo e importantísimo dentro del mundo de la magia, ¿verdad? Eso es. Y de los talismanes. Eso es. Nos queda poco tiempo. Quiero que me cuentes ovnis en Madrid. ¿También hay ovnis en Madrid? Yo vi una vez uno. Yo también. Cuéntame. Bueno, te voy a contar el que sabemos de Madrid. Porque bueno, la historia de los ovnis es inabarcable también. Yo relato en el libro una historia que yo me perdí por 4 años. Yo nací en el 72 y este ovni apareció en el año 68. Y es que parece ser que una especie de pirámide suspendida en el cielo paralizó la actividad madrileña, los coches parados en la Gran Vía, saliendo a observar ese objeto. Se lanzan cazas a por él, está a una altura increíble, no lo llegan a contactar, pero hay ese testimonio. Bueno, de hecho hay la noticia en el ABC de la época de ese avistamiento ovni en toda regla en la capital de España. ¿Sabes dónde lo vi yo? ¿Dónde? Encima de la Plaza de Toros. Vaya. Pero hay más historias de ovnis o relacionadas con extraterrestres en Madrid, ¿no? Bueno, está el caso de los Humo, pero ese yo creo que te lo sabes tú mejor que yo, Miguel. Yo aquí soy... Vosotros sois los invitados. No. ¿Algún ovni más que haya aparecido o nos vamos a...? No, te voy a contar una historia de un ovni, pero nos vamos a ir de Madrid. ¿O no? ¿Te vale? Sí, me vale, claro. ¿Te vale? Pues mira, justo en la ciudad de Sighisoara, en Rumanía, escondido yo porque sabía que estaba allí, escondido de la vista de los parroquianos en la iglesia. Bueno, yo les enseñé la foto. Quiero ver este cuadro, quiero ver... No, está prohibido. Soy doctor en historia del arte, quiero ver este cuadro. Bueno, vale, pero no haga fotos. Es el conocido como la rueda de Ezequiel, y el cuadro es la iglesia donde está, se ve la iglesia y cayendo desde el cielo una especie de
objeto metálico con formas hexagonales que es, o sea, no cabe en la inspiración de una persona del siglo XVII, que es cuando se pinta este lienzo, y que los teólogos dicen que es la rueda de Ezequiel con un pasaje bíblico, pero que a la vista de aquello, encima echando fuego por arriba, eso es un ovni como una catedral. Casi a punto de terminar. Si tuvieras que recomendar no solamente ya crónicas, sino lugares concretos de Madrid para alguien que viniera de fuera, pues fíjate, Templo bueno, de Bot, la estatua del Ángel Caído, no sé. Bueno, es que hay tantos. Me gustaría 3 si puedes, o si quieres. Pues la Alameda de Osuna, ese sí, porque tenemos ahí el Parque del Capricho de la Duquesa de Osuna, el Castillo de la Alameda, sí, que es el único castillo medieval que conservamos en Madrid. Así que un paseo por la zona de la Alameda de Osuna. Además es que en el jardín del Palacio de la Alameda hay laberintos, hubo en su día autómatas y hay toda una suerte de rincones románticos que harán las delicias de cualquier visitante. Así que ese es uno. Parque del Capricho. Parque del Capricho. Fíjate que yo estoy allí, no he visto el castillo. ¿Dónde está el castillo? No, el palacio. El castillo está un poco, está fuera del recinto y ha sido restaurado ahora como 10 años y realmente lo que queda es el basamento que se ha restaurado. Vale. Y ves un poco cómo sería la planta del castillo, con dónde estarían situadas las torres, y eso, vale, es lo que nos queda. Has dicho uno, vamos con el segundo. Vamos con el segundo, el Cerro Almodóvar. Y eso, nos vamos a, digamos, está entre cerca de Vallecas y Vicálvaro, entre Vallecas y Vicálvaro. Es un sitio que yo he tenido la suerte de visitar con los lugareños, que me han enseñado, y que, bueno, pues tiene desde tumbas visigodas, ¿sí?, tiene zonas de batalla de la Guerra Civil, tiene animales prehistóricos, ¿sí?, restos de animales prehistóricos, y tiene un punto de comunicación telegráfico del telégrafo óptico, y allí además se reunían los pintores de la Escuela de Vallecas, y eso todo en una pequeña loma, en un pequeño cerro que es el Cerro Almodóvar. Así que ese es un segundo lugar que no es muy conocido, pero que yo sí que recomiendo. ¿Y un tercero? Y el tercero, bueno, pues porque no podemos faltar a lo que hemos hablado al principio, el Paseo del Prado. El Paseo del Prado es un núcleo de elementos secretos y mistéricos que hay que recorrer. Ha sido un placer dar este paseo contigo, Pedro. Crónicas de Madrid Secreto, 80 historias singulares de la Villa y Corte. Es increíble como te decía al principio, a través de vuestros ojos aumentáis la perspectiva que tenemos sobre la ciudad, y sobre todo, pues tengo que ir a ese parque a fijarme, tengo que ir a esa loma, tengo que ir a esos lugares para descubrirlo de otra manera, como tú lo cuentas. ¿Decías algo de Mistérica? Sí, Mistérica Land. Si los amigos quieren buscar en internet, mistérica.net/newsletter o mistérica.net, abajo, en la parte de abajo, hay un cajetín donde pueden dejar su correo electrónico, y yo cada 15 días, en los sábados por la mañana a las 9 a.m., hora matinal, hora de España, enviaré un boletín con un tema concreto en el que hablo de historia, arte, recomendaciones literarias, a veces también alguna película o alguna serie de televisión. Y bueno, para los amigos de Mistérica, para que sigan informados. Déjame que te pregunte, ¿por qué a las 9 a.m.? No, para que el sábado por la mañana, mientras tomas el café y un buen desayuno, pues te desayunas con Mistérica Land, que es como he llamado, la tierra de Mistérica. Te desayunas con ellos los sábados por la mañana. Como siempre, ha sido un placer, Pedro, estar contigo. Espero que no tardes tanto tiempo. Da un besito a esas 2 niñas que tienes en casa, y que sigamos compartiendo aventuras. Muchísimas gracias, Miguel, por darme este espacio en blanco, y estaré muy complacido de volver cuanto antes. Gracias. Espacio en Blanco. Tu cita con el misterio en Radio Nacional. Espacio en Blanco. Sí, pues efectivamente. Bueno, pues aludiendo a tu apelativo, la obra se llama Ternura y Coraje,
Y claro, efectivamente los oyentes dirán, ¿y esto a qué viene? Bueno, pues viene porque esta obra, que está escrita e interpretada por Silvia Micó, pues esta actriz, que lleva pues muchas décadas precisamente en el mundo del espectáculo, no solamente es una gran oyente y seguidora de Espacio en Blanco, sino que ha escrito esta obra que citábamos, ¿no?, Ternura y Coraje, basándose en sus padres, y algunas de las historias que nos brinda precisamente esta obra, que ha tenido muy buena crítica y que de hecho acaba de ser prorrogada para continuar durante los próximos meses aquí en Madrid, ahora veremos los datos, pues está inspirada en algunas experiencias de tipo paranormal, precisamente, que tienen que ver con su familia, ¿no?, en la que está basada la obra. Si te parece, Miguel, vamos a dar paso a la mentada Silvia Micó y que nos cuente un poquito más de la obra. Vale. Ternura y Coraje cuenta la historia de una pareja joven que emigra del campo a un pueblo industrial, y es una obra en la que vamos a encontrar mucha intuición, sueños premonitorios, apariciones y mucho más que no os voy a contar porque es mejor que vengáis a verla. Yo casi me apunto a ir a verla. Sí, pero claro. Bueno, pues te dejo. Sí, claro que. Claro, bueno, eso está muy bien, ya dejaba esa pildorita, ¿no? Pero ¿en qué experiencia exactamente está basada esta obra en lo que respecta a los temas que habitualmente pues pasan por el Espacio en Blanco? Bueno, pues le hemos preguntado a la propia Silvia que nos cuente precisamente una de esas experiencias, y atentos porque la cosa viene fuerte. Al poco de morir mi madre, yo estaba un día en casa por la noche leyendo en el comedor, sentada en el sofá, y la escuché susurrar a mi lado: Silvi, vete a la cama. Y bueno, me di un susto tremendo, me levanté de un salto y me puse a hablar con ella como si estuviera loca, a gritarle: no me asustes, no me hagas esto. Y bueno, de pronto caí en la cuenta que mi madre había muerto y que todo esto no tenía ningún sentido. Pero sí, para mí lo tuvo, estuvo a mi lado, eso tengo la certeza. Toma ya. Una experiencia en la que Silvia sentía que su mamá fallecida estaba a su lado. Y eso sale en la obra de teatro. Sale en la obra de teatro, y es más, Miguel, vamos a emitir un fragmentito de lo que podrían escuchar los oyentes de Espacio Blanco si se acercan, cosa que obviamente ya recomendamos hacer. Qué bonito, yo me apunto a ir a verlo, y más que sean oyentes del Espacio en Blanco, Silvia, desde aquí te mandamos un fuerte abrazo. ¿Forma de contacto contigo, David? Correo electrónico davidcuevasenblanco@gmail.com, y el Instagram, ahí estoy o como David Cuevas Insta. Por favor, aquellas personas que nos escuchen, que hayan tenido alguna experiencia relacionada con anomalías, fenómenos paranormales o ufología, que se pongan en contacto con nosotros para que a lo largo de los próximos meses podamos dar buena cuenta de ellos. Que sigas así de tierno. Y tú que lo veas, Miguel. Un abrazo fuerte. Otro. Y después de esa invitación al teatro nos vamos a disfrutar de este largo puente. Precaución en las carreteras. Nosotros volvemos en 7 días y queremos veros a todos aquí. Las gracias porque habéis escrito de las 17 comunidades de España, como que estáis escuchando, y que eso del EGM es un misterio. Os dejamos ahora con nuestra compañera Lourdes Martín y las noticias de las 4 a las 3 en las Islas Canarias, y después con la noche es bella de Amaya Prieto. Nosotros nos encontramos aquí en este universo mágico que es la radio. Por hoy terminamos. Recuerda que tienes una cita con el misterio, aquí en Radio Nacional. Será dentro de 7 días, en el Espacio en Blanco. Hasta entonces, feliz semana.